El concepto de carrera criminal hace referencia al concepto de carrera criminal, retomando donde habíamos dejado la tutoría el día anterior, hace referencia a la secuencia longitudinal de delitos cometidos por un determinado sujeto durante un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Durante un determinado periodo de tiempo. Esas carreras criminales tienen un periodo, digamos, de vigencia, identificándose un inicio y un fin de esa actividad, ¿vale? Entonces, la carrera criminal es el marco espacio-temporal existente entre el inicio de esas conductas antisociales o delictivas y el fin de la comisión de esas conductas delictivas, ¿vale? Lo que sucede en ese marco temporal, ¿vale? Nos permite conocer, pues, las características que tienen los sujetos que presentan carreras criminales, sus tendencias delictivas, tipos delictivos, etcétera. ¿Cuáles son las etapas y las características generales que tienen las carreras criminales? Pues tenemos, en primer lugar, prevalencia o participación, ¿vale? Que hace referencia al estudio del número de personas que cometen delitos en un momento concreto. Segundo elemento, segunda etapa, segundo elemento, la incidencia o frecuencia individual, que son el número de delitos que comete un delincuente en un periodo concreto de tiempo. Tercero, inicio de la carrera criminal. En los sujetos que presentan carreras criminales, ¿vale? Los sujetos que presentan carreras criminales, el inicio en esas actividades delictivas o antisociales suele ser temprano, suele ser a edades tempranas, ¿vale? De hecho, aquellos sujetos que se inician en comportamientos delictivos a edades tempranas, son sujetos que van a persistir en esas actividades durante más tiempo, ¿vale? Se va a prolongar más allá de esos 20, 30 años a los que hacíamos referencia, ¿vale? Es decir, en la edad adulta van a también reproducir esos comportamientos delictivos, son activos, ¿vale? Van a ser sujetos más activos y que cometen delitos más graves. Normalmente esa gravedad va en escalada, ¿vale? Esa gravedad va en escalada. Por ejemplo, en los delitos sexuales, el hecho de cometer tu primer delito sexual a una edad temprana es un factor, un predictor de que ese sujeto, su reincidencia es muy probable, ¿vale? Su reincidencia es muy probable. Y aparte son factores fijos estáticos, que eso no se cambia, hay que cambiar, hay que incidir. Por tanto, los programas de rehabilitación, digamos, tienen que incidir en otros elementos, pero es un factor predictor de primer orden de que ese sujeto va a ser, o hay que trabajar mucho con él porque presenta un alto índice, una alta probabilidad de reincidencia. Versatilidad o especialidad en la carrera criminal. Pues bien, la mayoría de los delincuentes que presentan una carrera criminal, los estudios nos revelan que cometen hechos delictivos de distinta naturaleza, ¿vale? Hechos delictivos de distinta naturaleza. Hablamos de especialidad cuando son sujetos que cometen únicamente hechos de una determinada clase, pues delitos patrimoniales, pues, hurtos, etcétera, o delitos sexuales, etcétera. Agravación. Es una posibilidad que en esa carrera criminal, y es una posibilidad muy real, que el sujeto cada vez vaya cometiendo delitos más graves, ¿vale? Que cada vez vaya cometiendo delitos más graves. En ocasiones porque, digamos, necesita eso, pues tal vez en los delitos sexuales se observe más claramente en esa escala de gravedad, ¿vale? Ese incremento en la escala de gravedad, de tocamientos, de abusos allá, violaciones con otros tipos de comportamientos añejos o aparejados al mismo. Y también porque el hecho de que tú vayas cometiendo hechos delictivos y no seas detectado por las instancias de control social formal, pues te dan esa sensación de impunidad, ¿vale? Hacen crecer en ti esa sensación de impunidad, de que
bueno, pues no te van a descubrir, con lo cual, bueno, pues te arriesgas más, intentas sacar de tu acción un mayor beneficio, te arriesgas más, etcétera. Finalización o decaída, ¿vale? Cuando empieza el declive en esa carrera criminal. El fin de la carrera criminal se produce, lógicamente, cuando se comete o se identifica el último delito que comete ese sujeto. Y la decaída, ¿vale? La decaída hace referencia a cuando durante un prolongado tiempo, ¿vale? Cuando durante un tiempo prolongado ese sujeto no comete ningún hecho delictivo. Ese periodo que en ocasiones se conoce así a nivel criminológico como periodo de enfriamiento, etcétera. Volvemos otra vez en determinados delitos, por ejemplo, yo que sé, asesinos en serie, psicópatas, etcétera, o delitos que son cometidos por psicópatas que necesitan para, digamos, así vamos a términos coloquiales, para sentirse vivos, necesitan esa adrenalina que le va a dar cometer ese hecho delictivo, someter a la víctima, etcétera, etcétera. Tal vez esos periodos de comisión que transcurren entre la comisión de un otro delito al principio son amplios, pero digamos que la adrenalina también crea una especie, sentir esa sensación crea una especie de adicción, ¿vale? De adicción. Y en la medida que no hay otros estímulos que le den esa misma o que provoquen su organismo esa misma sensación, pues busca esos comportamientos que le produzcan esa satisfacción, y esos periodos de enfriamiento, esos periodos que transcurren entre la comisión de uno y otro delito son cada vez más cortos, ¿vale? Son cada vez más cortos. Y finalmente, bueno, el término duración de la carrera criminal al que ya hacíamos referencia al principio, que es el periodo que va desde la comisión del primer hecho delictivo de ese sujeto que se identifica hasta la comisión del último, ¿vale? Y el periodo que hay intermedio entre uno y otro momento se conoce o da lugar a la configuración de esa carrera criminal, Y en el marco de esa carrera criminal analizamos esos diversos factores, ¿vale? Para identificar perfiles de los sujetos, ¿vale? Perfiles de sujetos que pueden presentar una carrera criminal, y en la medida que nos da las características, pues podemos diseñar esos programas de intervención previa, esos programas de prevención criminal para atajar esa carrera lo antes posible en aquellos casos en que ello sea factible, ¿vale? En aquellos casos en que ello sea factible. Los investigadores han elaborado diversas teorías para explicar estas carreras criminales, ¿vale? ¿Qué es lo que se halla detrás de que un sujeto pues prolongue esa actividad delictiva desde su 12, 14 años hasta una etapa ya de madurez? Pues, bueno, en el marco de las diversas cuestiones o que se han elaborado, tenemos la teoría de la frustración de Agnew, ¿vale? Teoría de la frustración de Agnew. Se habla en esta teoría que la acumulación de frustraciones por parte del sujeto, ¿vale? La acumulación de frustraciones sociales y de toda índole por parte del sujeto aumenta la probabilidad de que éste perpetre o cometa hechos delictivos, ¿vale? Cometa hechos delictivos. Y si esa frustración se vuelve crónica, digamos, existe una alta probabilidad de que ese sujeto inicie una carrera delictiva como reacción, digamos, ante confrontamiento ante esas frustraciones, ¿vale? Ante esas frustraciones. Pues imaginaos el sujeto que crece en un determinado ambiente y que ve que las metas que se le presentan como ideales por parte de la sociedad, ¿vale? Él no puede conseguirlas porque el sistema, etcétera, se lo impide o se lo dificulta sobremanera. ¿Vale? Se lo dificulta sobremanera. Pues digamos que como reacción frente al sistema adoptan esos comportamientos criminales, porque en ocasiones también ven que es la única salida para conseguir lo que otros pueden conseguir más fácilmente, ¿vale? Mientras que a uno y esto visualmente, los peldaños de la escalera, si dan un pequeño paso, pueden ir subiendo en esa escalera. En otros, los peldaños son de tal dimensión, en cámara, que
la única forma que ven para poder alcanzar esa meta que socialmente se establece como la deseable es pues reaccionando contra el sistema y realizando pues actos ilegales. Aquí también entra la criminología del desarrollo, ¿vale? Y con sus teorías del desarrollo. Estas teorías, pues inciden en los cambios que se producen a medida que vamos creciendo en la persona, ¿vale? En la medida que vamos creciendo, que pasa el tiempo en la persona, y cómo ello, pues, va a influir en que este sujeto tome uno u otro camino, ¿vale? Tome uno u otro camino. Y aquí entran factores individuales, características personales, biológicas o psicológicas del propio sujeto, pero también factores de índole social, ¿vale? Pero también factores de índole social. Pues bien, estas teorías del desarrollo, en la medida en que consideran que hay determinados factores individuales o sociales que van a influir de forma determinante en que un sujeto siga uno u otro camino, pues tiene por objeto de estudio, en primer lugar, conocer cuál de esos concretos factores la interacción de cuál de todos esos factores pues origina el comportamiento delictivo o antisocial de un sujeto. Asimismo, conocer, al analizar esas carreras criminales, conocer los factores de riesgo y de protección que existen en diferentes etapas vitales. No todo el mundo que crezca, no todas las personas que crezcan en un ambiente desfavorable socialmente, acaban delinquiendo para conseguir sus anhelos sociales. Entonces ahí se analiza, vale, existen estos factores de riesgo que hemos identificado con estos sujetos, pero vemos que este otro sujeto con el mismo background, es decir, habiendo crecido en el mismo sitio, con los mismos factores de índole social, más o menos, etcétera, pues en cambio ha seguido otros derroteros. Es decir, entonces, ¿qué factores lo han protegido, ¿vale? ¿Qué factores lo han protegido de no acabar como este primer sujeto? ¿Vale? De no acabar como este primer sujeto. Es importante identificar unos y otros, los factores de riesgo para intervenir cuanto a ellos, si es a nivel educativo, a nivel de estructura familiar, pues ahí tendrán un gran papel servicios sociales, y los factores de protección a efectos de potenciarlos, ¿vale? A efectos de potenciarlos. También analizar si hay o no una escalada en la comisión de hechos delictivos, y concretamente cuándo se produce esa agravación con relación a qué tipos delictivos y qué es lo que determina que se produzca esa agravación. La frecuencia en la comisión de los delitos, que también va a variar en función del concreto tipo de delito cometido, y con todo ello lo que se pretende es explicar también por qué o cuándo un sujeto va a abandonar definitivamente esa actividad delictiva o esa carrera criminal que ha iniciado. En las criminologías del desarrollo y las teorías del desarrollo, pues distinguen a este respecto tres etapas, ¿vale? Tres etapas. Una primera etapa que denominan activación, ¿vale? Que es una vez que se ha iniciado una actividad delictiva o que se ha cometido la primera actividad delictiva, ¿qué procesos siguen estas? ¿Vale? ¿Qué procesos siguen estas? Pues bien, teniendo en cuenta ello, se establece que las carreras criminales pueden acelerarse, ¿vale? Aumentando la frecuencia de los delitos que se cometen, estabilizarse, ¿vale? Estabilizarse. Son carreras criminales muy extensas temporalmente, y diversificarse, ¿vale? Diversificarse, comisión de distintos tipos delictivos. Empezamos con delitos de hurto, pasamos a delitos ya de robo, posteriormente a delitos sexuales, etcétera. En cada etapa, pues va variando. Un segundo sería la agravación. Son etapas, digamos, de las carreras criminales. Una segunda, agravación. Análisis del incremento o no de la gravedad de los delitos perpetrados. Y eso influye muy mucho, entre otros elementos, el tipo de delitos que cometa el sujeto, ¿vale? Y una tercera etapa en ese devenir vital de esa carrera criminal sería la desistencia. Tenemos en el ámbito de la desistencia, en primer lugar, la deceleración, es decir, la disminución poco a poco en la frecuencia de la comisión de hechos delictivos. Cada vez existe un mayor lapso de tiempo entre la comisión de uno u otro hecho delictivo. La especialización,
es decir, la reducción de los tipos delictivos que se cometen. Ya no cometemos, sino que nos ceñimos poco a poco esas últimas etapas en la comisión de un perfil concreto de hechos delictivos. Un descenso, es decir, la disminución en la gravedad de los delitos cometidos, poco a poco van siendo delitos menos graves o delitos leves, y concluye con la finalización, ¿vale? Concluye con la finalización, es decir, el punto final de esa carrera criminal. Las causas que van a influir en este proceso, en esas etapas vitales que tiene la carrera criminal, pues son diferentes, ¿vale? Son diferentes. Y en ello va a influir y vaya a ser determinante, tal y como señalamos anteriormente, el tema de la edad, ¿vale? El tema de la edad. ¿Cuándo se produce el inicio de esa carrera criminal? O cuándo se realiza esa primera actividad delictiva. Y en este sentido, Patterson distingue dos tipos de delincuentes en el marco de la carrera criminal. Los que comienzan a delinquir muy pronto y los que comienzan a delinquir más tarde. Los primeros, su carrera delictiva será más larga, ¿vale? Y presentan una socialización en el marco de conductas antisociales, ¿vale? Una socialización en el marco de conductas antisociales. Es decir, reciben o han sido socializados en un ambiente en el cual reciben más definiciones favorables a la violación de la ley que definiciones favorables a cumplir la ley, ¿vale? Y tenemos los que comienzan a delinquir más tarde, cuyas carreras delictivas son más cortas y son sujetos en los cuales esa educación antisocial a la que acabamos de hacer referencia pues no está presente de forma tan intensa, ¿vale? No está presente de forma más intensa. Habrá que ver qué es lo que les lleva a, en un determinado momento, pues empezar esa actividad delictiva, ¿vale? Empezar esa actividad delictiva. Resulta interesante en el ámbito de estas carreras criminales el tema de los delincuentes persistentes, ¿vale? El tema de esos delincuentes persistentes que prolongan, digamos, su actividad criminal. Los estudios que se han realizado a este respecto muestran que estos sujetos, o que el origen de la criminalidad, de la comisión de actividades delictivas por estos delincuentes persistentes, estos delincuentes que presentan carreras criminales largas, tienen una naturaleza neuropsicológica, ¿vale? Una naturaleza neuropsicológica que provocada principalmente por una interacción negativa con sus progenitores, es decir, malas relaciones, pero más allá de lo normal, de esos conflictos que se producen entre padres e hijos en la adolescencia, es decir, falta de apego, etcétera. La interpretación de que el mundo va contra ellos, así en términos coloquiales, más allá de lo que un adolescente interpreta que el mundo está un poco contra ellos. Y finalmente, como consecuencia de los dos elementos anteriores, de esa falta de apego, de esa falta de vínculo social con sus progenitores, de esa visión del mundo como un enemigo, ¿vale? De esa visión del mundo como un enemigo al cual yo tengo que enfrentarme y confrontar, pues muchos de estos sujetos lo que van a hacer es relacionarse con otros sujetos que ven que con el cuales empatizan o sienten que viven su misma realidad, ¿vale? Es decir, con otros sujetos igualmente problemáticos, lo que nos lleva también, lleva aparejado esa socialización en esos ambientes criminógenos, ¿vale? Esa socialización en esos ambientes criminógenos. Bueno, pues todo ello, todos esos elementos, cuando confluyen en una persona, nos va a dar sujetos cuya forma de ver la vida se lleva a cabo a través de unos cristales de la criminalidad o de conductas antisociales, ¿vale? Conductas antisociales. Con el paso del tiempo, ciertamente esta problemática o esa visión del mundo, ¿vale? Esa visión del mundo
va disminuyendo y la clave va a ser los factores ambientales, ¿vale? Y la clave va a ser los factores ambientales. Cómo nos desprendamos o no, ¿vale? Cómo nos desprendamos o no de ese grupo que nos está llevando hacia esa socialización incorrecta. ¿Y por qué? Porque el hecho de que en un determinado momento, en ese momento ya de mayor madurez, el sujeto vaya por una u otra línea, va a depender en primer... Sí, digamos que queda en esa visión de eso, que el mundo va contra mí, como no tengo otra salida, yo reacciono contra él, ¿vale? Yo reacciono contra él. Y además se produce un problema, y es que en la medida en que ese sujeto se está educando o está socializando en un ámbito con otros sujetos que ven igual el mundo, no tiene otras perspectivas, no tiene que decir, a ver, céntrate, que esto no es como lo estás viendo a ti. Si tú sigues esto, esto y esto, no, nadie te va a atacar, digamos, o que si este tiene X oportunidades es porque se lo ha estado currando, ¿vale? No porque solo provenga de X extracto social. Pero claro, cuando todos tus inputs son de un determinado sentido, al final tu mundo se reduce a esa interpretación. El mundo lo lees, ¿vale? Pasando por ese filtro de que a mí me están atacando porque yo pertenezco a este extracto social X. Oye, no, la vida hay que currársela. Pero eso, si no tienes otros elementos con los que valorar, tienes solo una visión, ¿vale? Tienes solo una visión. Y en la medida en que socializan con esos sujetos que también tienen esos comportamientos criminógenos, pues poco va a aprender de distinto, de cómo afrontar el mundo de una forma distinta, que no sea mediante esos comportamientos, ¿vale? Que no sea mediante esos comportamientos. Además, hay o la pescadilla que se me muerde la cola, hay una rueda. Claro, socializamos con esos sujetos, no tenemos otros inputs de cómo debemos comportarnos, y eso nos lleva a en ocasiones abandono de los estudios, menos oportunidades de socializar correctamente y menos oportunidades de integrarse en el mundo laboral, etcétera. Más posibilidades si me socializo con sujetos que realizan conductas antidelictivas o conductas antidelictivas y conductas antisociales o conductas delictivas, de que acabe entrando en contacto con la Administración de Justicia. Si entro en contacto con la Administración de Justicia, antecedentes policiales, y en los casos ya más graves puedo tener antecedentes penales. Ello, lógicamente, va a dificultar que acceda al mundo laboral por esa muesca que tengo en mi expediente, y va a hacer que la sociedad me etiquete como un delincuente. Yo voy a asumir ese papel y ya todo me va a llevar a comportarme como tal. ¿Los hijos de los delincuentes tienen más posibilidades de seguir los pasos de sus padres criminales o no tienen nada que ver? Sí, porque si socializas en un ambiente X, salvo que otros factores, escuela, amigos, etcétera, te saquen de ese ambiente, tú es lo que recibes, ¿vale? Ahí socializas, son esos inputs los que recibes, y hay más probabilidad de que tú te acabes comportando así, ¿vale? De que tú acabes teniendo ese tipo de comportamientos, porque los valores sociales que te están transmitiendo, hombre, muy favorables a las normas son las normas, esto debe respetarse, existe el conflicto se soluciona de X manera, no como yo considero que tengo que solucionarlo. Al final tú repites esos patrones que te están transmitiendo, ¿vale? Repites esos patrones que te están transmitiendo. Salvo que, repito, sea posible que a ese sujeto le lleguen otros inputs
Y eso, lógicamente, la escuela va a ser un elemento determinante. Lo mismo que si consigues, bueno, pues acceder a otros círculos sociales que te hagan ver el mundo pues, de otra manera. Aquí hay otra manera de pues, confrontar los problemas o conseguir las cosas, ¿vale? O conseguir las cosas. Con carácter general, y esto lo habíamos dicho, lo normal es que los jóvenes, ¿vale? Que cuando cometen un delito, ahí se acabe, ¿vale? Son delincuentes que solo cometen delitos en la adolescencia. Eso es, digamos, el perfil más habitual, ¿vale? El perfil más habitual. ¿Y por qué? Porque se trata de una etapa de la vida en que, digamos, no eres muy consciente de lo que estás haciendo y las repercusiones que lo que estás haciendo puede tener. Y al final, bueno, pues tú quieres ser el más guay del grupo, quieres acceder a determinadas cosas que, pues, tus padres tal vez no te pueden ofrecer, refuerzas tu posición en el grupo, etcétera, ¿vale? Lo propio de la adolescencia, de cómo los adolescentes o las adolescentes ven el mundo, ¿vale? Ven el mundo. No hay ningún peligro, esto, bueno, pues ¿por qué no puedo tener esto y lo consigo así, etcétera? Sin valorar a largo plazo cuáles son las consecuencias que esa forma de actuar puede tener sobre nuestra vida, ¿vale? Son situaciones eso, de inconsciencia, de inmadurez y un poco ese proceso de copiar lo que hacen bien tu otro grupo o de, bueno, ser un poco el más guay de la clase, acceder a cosas que ves que tienen otros compañeros que tú no puedes acceder, etcétera. No obstante, cuando llegan a la edad adulta, digamos que ya tienen medios para conseguir esas otras cosas que quieren y ya eres consciente, ya valoras a largo plazo las consecuencias que pueden tener tus actos, ya tienes más que perder, ¿vale? Ya no estás en esa situación de inconsciencia, ya no eres el guay, ya el guay del grupo no es el que realiza las mayores locuras o el que tiene esos comportamientos antisociales o conflictivos. De hecho, esos sujetos suelen ser apartados del grupo, con lo cual ya no tiene sentido, ya no tiene esa razón de ser el hecho de delinquir, ¿vale? Ya no tiene razón de ser ese hecho de delinquir. De hecho, ahora ese tipo de comportamiento suponen un riesgo, ¿vale? Suponen un riesgo para la persona, suponen el riesgo de perder todo aquello, lo mucho o lo poco que ya haya conseguido, tanto social como laboralmente, ¿vale? Si en esa etapa de los 14, 15 años eres el más guay, el que entra a un determinado sitio y de hurtadillas coge algo, dice, qué guay, y todo el mundo le ríe las gracias. Cuando vamos bueno, adquiriendo mayor conciencia de lo que somos y madurando y entrando en el mundo laboral, construyendo, iniciando la construcción de una vida social más estable, una vida familiar más estable, pues ese tipo de comportamientos ya dices, ojo que aquí me la estoy jugando, ¿vale? Y las consecuencias que esto puede tener, la visión de los adolescentes a corto plazo es el ya, es el carpe diem, la de el sujeto que ya entre en una determinada edad ya es un poco, la visión es más, sopesa más las consecuencias que sus actos pueden tener en su devenir vital, ¿vale? Entonces, a partir de ese sopesamiento, dice, bueno, pues vamos ya a ser personas, como se suele decir, personas de bien. Repito, el modelo más común de los jóvenes delincuentes son aquellos delincuentes que solo cometen delitos en la adolescencia. Y ahí se acaba, ¿vale? Y ahí se acaba. Solo cuando concurren esos otros factores, ¿vale? Solo cuando concurren esos otros factores de que esos factores ambientales negativos son determinantes, ¿vale? Son determinantes. Ese ambiente que se ha socializado, ese atraparse en esa rueda de he quedado excluido del ámbito escolar, no tengo formación, con lo cual no tengo formación, no puedo acceder a ningún tipo de puesto de trabajo cualificado que me permita vivir dignamente. Mi grupo de amigos son sujetos que también están realizando estas actividades, con lo cual me siguen riendo las gracias y es la forma normal de actuar. Bueno, pues existe más probabilidad de que queden, digamos, atrapados en esa rueda y esa carrera criminal se extienda en el tiempo, ¿vale? Que esa carrera criminal se extienda en el tiempo.
Esto por lo que respecta al término edad, ¿vale? El otro de los factores que correlaciona positivamente con el hecho de cometer delitos es el sexo, ¿vale? Es el sexo. A este respecto, uno de los temas en los que incide esta lección 3 es el relativo a la delincuencia femenina, ¿vale? Es el relativo a la delincuencia femenina, de la cual la profesora Serrano Tárrega ha estudiado con profusión y ha publicado diversos trabajos, ¿vale? La profesora Serrano Tárrega es, digamos, la responsable académica de esta asignatura de introducción a la criminología, es la autora del manual que constituye la bibliografía básica de esta materia. Pues bien, con carácter general, y así lo demuestran los estudios y demás, si vamos, por ejemplo, a las cárceles, ¿vale? Si vamos a las cárceles, ¿cuál creéis que es el porcentaje de hombres y mujeres reclusos? ¿Creéis que es igual? ¿Están al 50%? Muchísimas menos mujeres, ¿no? Hay el porcentaje de hombres es notablemente superior, podemos poner 80-20, cuando no más, de hombres que están cumpliendo penas de prisión, ¿vale? Están cumpliendo penas de prisión, es decir, han cometido los delitos, en todo caso, delitos menos graves o delitos graves según la clasificación del código penal. Lo que sucede a este respecto es que efectivamente, todas las teorías criminológicas que se han elaborado, todos los estudios que estudian el fenómeno criminal, parten de la criminalidad masculina, ¿vale? Parten de la delincuencia masculina. Y en la medida en que la incidencia de la delincuencia femenina es mínima, ¿vale? Mínima, y así lo demuestran pues esas tasas de la población reclusa, pues digamos que la criminología no le ha prestado mucha atención, no le ha prestado mucha atención. Y aquí lo que se nos plantea es, ¿qué sucede? Entonces las mujeres no cometen delitos, hay algo en el sexo masculino que lleve a que sean los que cometan más hechos delictivos. Bueno, pues a tales efectos, ¿vale? A tales efectos se han elaborado diversas teorías para explicar un poco qué sucede con la delincuencia femenina, ¿vale? La gran olvidada hasta épocas relativamente recientes, ¿vale? La gran olvidada hasta épocas relativamente recientes. Y estas teorías se pueden clasificar en teorías individuales, las teorías intermedias y las teorías sociales, ¿vale? Las teorías individuales, las teorías intermedias y las teorías sociales. Y a su vez, dentro de cada una de estas teorías, ¿vale? O grupos de teorías, distinguimos subteorías, ¿vale? Subteorías. Con relación a las teorías individuales, dentro de las teorías individuales tenemos las teorías biológicas, ¿vale? Las teorías biológicas, las teorías psicoanalíticas y las teorías psiquiátricas, ¿vale? Las teorías biológicas, las teorías psicoanalíticas y las teorías psiquiátricas. Dentro de las primeras, de las teorías biológicas, tenemos a su vez las teorías prelombroso, las teorías bioantropológicas, las teorías del desarrollo sexual y las teorías genéticas, ¿vale? Y las teorías genéticas. ¿Qué dicen las teorías prelombrosianas? ¿Vale? Las teorías prelombrosianas. Pues estas teorías se centraron, digamos, en las causas biológicas, Lombroso, causas biológicas que pudieran explicar, ¿vale? Que pudieran explicar por qué las mujeres no delinquían tanto como los hombres, ¿vale? Entonces decían, bueno, aquí tiene Lombroso, escuela positiva, etcétera, se centraban en las causas biológicas. A este respecto, se decía que el desarrollo moral de la mujer, o por lo menos algunos autores como Proal, decía que el desarrollo moral de la mujer era mayor que el del hombre, ¿vale? Era mayor que el del hombre.
Y al tener ese desarrollo moral más acusado, es decir, el vínculo con la sociedad, los valores sociales, la vergüenza, etcétera, pues ello explicaba, ¿vale? Ello explicaba que la mujer cometiese menos delitos, ¿vale? Que la mujer cometiese menos delitos. Otros autores, por ejemplo, dentro de estas teorías prelombrosianas, decían lo contrario, decía que la mujer era un sujeto biológicamente inferior al hombre, ¿vale? Era un sujeto biológicamente inferior al hombre. Y si con ello confluía que su nivel social, etcétera, era también de los más bajos, en los más bajos, ello la llevaría inexorablemente a delinquir, ¿vale? A delinquir. Con lo cual concluían que a lo largo de la historia o de la evolución iba a llegar a un momento en que hombres y mujeres cometieran los mismos hechos delictivos. Pero en el caso de la mujer debería darse esa doble vinculación, digamos, presentaba esa inferioridad biológica y si a ello se sumaban factores sociales proclives o negativos, la mujer iba a delinquir sí o sí, ¿vale? La mujer iba a delinquir sí o sí. Y finalmente tenemos a otro autor dentro de estas teorías prelombrosinas, como Van de Barker, que decía que la forma de delinquir o las razones por las que hombres y mujeres delinquen difiere. Y el hombre delinque siempre ante situaciones de necesidad, es decir, en casos de pobreza, o cuando hay alguien que lo provoca previamente, ¿vale? Los hombres delinquen, o decía este autor, que los hombres delinquían en esas dos situaciones, bien pues por necesidad, o bien porque había una previa provocación de otra persona, ¿vale? Había una previa provocación de otra persona, y claro, el hombre tiene que defender, digamos, su honor. En el caso de la mujer, solo delinquía en el caso de presentar desequilibrios mentales, Y en la medida en que la mujer socializaba de una menor manera porque su ámbito de actuación propio era el de la familia, el de la intimidad, pues digamos que no tenía como muchas oportunidades o muchos contactos sociales, etcétera, para que en esos casos que presentase desequilibrios mentales acabar delinquiendo, ¿vale? Es un poco las teorías pre-lombrosianas, ¿vale? Las teorías pre-lombrosianas. Las teorías bioantropológicas, ¿vale? Las teorías bioantropológicas. En estas teorías bioantropológicas se estudia a la mujer delincuente siguiendo un poco las orientaciones del hombre delincuente, ¿vale? Del hombre delincuente. Se llegaba a la conclusión que las mujeres que finalmente delinquían, ¿vale? Que las mujeres que finalmente delinquían eran porque presentaban o digamos que habían evolucionado menos que los hombres, ¿vale? Habían evolucionado menos que los hombres. Es decir, habían evolucionado menos que un hombre delincuente. Eran casi como sujetos, casi atávicos y degenerados, ¿vale? Y degenerados. Asimismo, señalaban que con carácter general la mujer se iniciaba más tarde en el delito que el hombre y además que se especializaba en ámbitos delictivos concretos, ¿vale? Se especializaba en ámbitos delictivos concretos. Y esos ámbitos delictivos concretos eran el aborto, la bigamia, la calumnia, ¿vale? El aborto, la bigamia, la calumnia, etcétera. Y señalaban que el comportamiento delictivo no era un comportamiento propio de una mujer, ¿vale? No era un comportamiento propio de una mujer. Era algo impropio de su naturaleza, porque las mujeres eran seres angelicales, virginales, etcétera. Entonces, aquí había como era un ser atávico, degenerado, no era propio de una mujer delinquir, ¿vale? No era propio de una mujer delinquir. Se decían que las mujeres delincuentes eran seres doblemente anormales, biológicamente anormales y tenían esas taras que la llevaban a tener esos comportamientos propios de los hombres, digamos, y además tenían una normalidad social, que llevaba a que un mismo delito
cometidos por hombre y mujer, en el caso de la mujer, mereciera un reproche social mucho mayor, ¿vale? Un reproche social mucho mayor que en el caso del hombre. Básicamente porque se veía eso. En el hombre era como, bueno, pues se puede justificar o se puede entender, en el caso de la mujer decía, es que está endemoniada o algo le pasa porque eso no es normal, ¿vale? No es un comportamiento normal. De hecho, había autores que consideraban que una mujer con carácter general era incapaz de delinquir, ¿vale? Era incapaz de delinquir. Entonces, bueno, había esas malformaciones mucho más agravadas que en el caso del hombre para explicar cómo una mujer podría llegar a tener ese comportamiento que era totalmente impropio. Vale, las teorías de desarrollo social. Las teorías de desarrollo social buscan como causa para explicar por qué, digamos, existen las estadísticas y los estudios una mayor prevalencia a la comisión de hechos delictivos de los hombres y las mujeres, buscaban la causa en su distinta conformación hormonal, ¿vale? En su distinta conformación hormonal. Y la mujer, digamos que cuando delinquía solo en unos determinados momentos, ¿vale? Unos determinados momentos o periodos que eran propios de las mujeres. Menstruación, maternidad, menopausia, es decir, momentos en los cuales se produce una cierta revolución o desequilibrio hormonal, ¿vale? Y esos elementos eran factores criminógenos. Digamos que una mujer en situación, en otros momentos era imposible que delinquiera y solo esa, digamos, alteración hormonal producida en épocas como menstruación, en épocas como embarazo, maternidad, etcétera, o en la menopausia, en esos factores se producían, dados ese desequilibrio, ese desajuste hormonal, era ahí cuando se producía el peligro de que las mujeres delinquiesen, ¿vale? De que las mujeres delinquiesen. Además, se decía que el hombre era mucho más agresivo por la presencia de la testosterona, ¿vale? Por la presencia de la testosterona. En cambio, en la prevalencia en la mujer de estrógenos, progesterona, etcétera, digamos que servían como factor protector o daban lugar a comportamientos menos agresivos, comportamientos menos impulsivos, ¿vale? Comportamientos agresivos y comportamientos menos sus comportamientos menos impulsivos y, en consecuencia, comportamientos menos agresivos. Lo contrario que la testosterona, que da lugar a comportamientos impulsivos y, vinculado a esa impulsividad, a comportamientos más agresivos, ¿vale? A comportamientos más agresivos. Teorías genéticas. Las teorías genéticas. Pues, bueno, como su propio nombre indica, si las de desarrollo sexual, si las de desarrollo sexual inciden en la composición hormonal, las teorías genéticas pues van a buscar la causa de esa diferente prevalencia en la criminalidad de hombres y mujeres en la diferencia genética entre unos y otros, ¿vale? Entre la diferencia genética. A este respecto, bueno, se realizaron diversos estudios con gemelos, en caso de adoptados, etcétera, que, bueno, tenéis un poco expuestos en el libro, y bueno, vio que en ocasiones, bueno, la influencia genética tenía prevalencia, pero en muchas ocasiones lo determinante era la influencia social. Bien, en el caso de los hombres y mujeres, digamos que el 90% es igual, pero hay un 1% que difiere, ¿vale? Hay un 1% que difiere. Bueno, pues ahí digamos que los autores que elaboraron estas teorías genéticas es donde encuentran la clave, por ejemplo, en los casos de los hombres, en la zona subcortical, amígdala, etcétera, que es, digamos, el área más primitiva de los cerebros, digamos que la tienen como más sensible y los hace estar como más alerta, más perceptores de situaciones de miedo, de situaciones en las cuales deben atacar, y los hace como más agresivos, ¿vale? Más agresivos, más impulsivos y más agresivos. En el caso de las mujeres existen el corte prefrontal, etcétera, que no salta tanto, digamos, a esos elementos. Eso decían esas teorías genéticas, ¿vale? Eso decían esas teorías genéticas en ese momento. Bueno, las teorías psicoanalíticas, ¿vale? Las teorías psicoanalíticas
bueno, inciden en Freud, y Freud señalaba que bueno, la normalidad de la mujer delincuente y desde un punto de vista biológico y psicológico, ¿vale? Desde un punto de vista psicológico y biológico. Y hablaba aquí, bueno, de la importancia y de la influencia que tenían las relaciones familiares y el papel de esposa y madre de las mujeres como elemento que, digamos, que neutralizaba las posibles tendencias criminales del sujeto, y cuando ese papel de esposa y madre no se desarrollaba normalmente es cuando esas tendencias salían a flote, ¿vale? Pero incidía sobre todo en que si una mujer era delincuente es que presentaba algún tipo de anormalidad biológico-psicológica. Lo mismo en el caso de las teorías psiquiátricas. Las teorías psiquiátricas básicamente señalaban que la mujer solo delinquía, y era la principal causa de delincuencia en el ámbito femenino, si tenía un trastorno mental, ¿vale? Es decir, había una anormalidad de índole psíquico. En otras situaciones no habría esa normalidad, las mujeres no delinquían. Y de ahí que se dijese, oye, no es que cometan menos hechos delictivos, sino que en el caso de las mujeres, si vamos y estudiamos cómo hacían o como se desarrollaron muchos estudios en esta época, que era en prisiones, decía, es que no las vais a encontrar en las prisiones, porque la causa de su criminalidad se halla en un trastorno mental. Entonces, ¿dónde las vais a encontrar? En psiquiátricos, ¿vale? De ahí, no es que cometan menos, sino que si vais a la cárcel, ahí no están, porque no son sujetos imputables en términos penales. Imputables cuando cometes un delito, siendo consciente y teniendo la capacidad para conocer que estás cometiendo un hecho delictivo y tienes capacidad para, digamos, gestionar tu comportamiento, guiar tu comportamiento conforme a esa comprensión. Aquel sujeto que presenta una alteración psíquica o en el marco de un trastorno mental transitorio, una dependencia o un estado de intoxicación plena, etcétera, no puede o no comprende que está cometiendo un delito o no es capaz de guiar su comportamiento conforme a esa comprensión. Pues eso es lo que le ocurría a las mujeres, ¿vale? Con lo cual, si solo se basaban los estudios en prisiones, efectivamente existe esta discrepancia, pero es que no debemos solo basarnos en prisiones, sino que si vamos a psiquiátricos y si vemos la causa de que esté en el psiquiátrico en el que ha manifestado su peligrosidad por la comisión de un hecho delictivo, tal vez, bueno, pues digamos que existiría una mayor semejanza, ¿vale? Una mayor semejanza. Bueno, estos serían las teorías individuales y tendríamos las teorías intermedias, pero como ya son las 5, los dejamos así. Todas estas teorías, bueno, pues dan ciertas explicaciones que tal vez en la actualidad sean o son muy difíciles de mantener y defender, ¿vale? Y algunas son como muy descabelladas, ¿vale? Sí, parecen hasta broma, pero en su momento fueron defendidas, ¿vale? En su momento fueron defendidas. Aquí lo que vamos ya a ver ya en estas teorías sociales, cuando las veamos, bueno, pues ya tenemos un poco, bueno, las teorías de la igualdad de oportunidades, que sí que son fácilmente comprensibles y se explica un poco por qué, y las teorías del rol. Estos enfoques funcionales explican en parte, ¿vale?, porque hasta el momento no se cometían hechos delictivos, o no, el sistema no registraba hechos delictivos. El factor oportunidad es clave, ¿vale? Las teorías de las teorías de la oportunidad explican claramente cuándo se puede cometer un hecho delictivo. Vale, Cohen y Felson lo explicaron perfectamente. A lo que debemos sumar nuevas perspectivas de estudio, es decir, la delincuencia femenina no se puede estudiar, hay que cambiar las gafas, vuelvo a utilizar el símil de las gafas, no se puede basar y utilizar los mismos elementos que se utilizan para estudiar la delincuencia masculina, porque la forma de socialización de unos y otros es distinta, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso también influye. Pero bueno, lo dejamos aquí. Si estáis descargando la presentación esto es un resumen del resumen, ¿vale? En el aula virtual, digamos que tenéis el resumen del manual, ¿vale? Son resúmenes amplios, y esto es el resumen del resumen, ¿vale? El resumen del resumen.
Y nada, nos quedan unas cuantas teorías y en la siguiente clase lo terminamos. Nos vemos. Venga, chao, chao.